Listo. Hola Karen, Hola, Chio, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? También súper bien. Siempre me encanta verte en ese ambiente tan playesco y con... Se ve bien padre. Tropical. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, es un honor, de verdad. Qué bonito proyecto estás haciendo. Pues sí, creo que en estos tiempos necesitamos un poco de inspiración y escuchar las historias de los demás siempre nos ayuda un poco a eso. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Si quieres, hago una pequeña introducción y después ya empezamos con las preguntas. ¿Está bien? Claro, claro que sí. Vale. Entonces, bueno, para los que nunca se han conectado, esta es una serie de entrevistas, como les digo, que estoy haciendo cada 8 días. Normalmente son los jueves a las 11 a.m. Hoy solamente, excepcionalmente, fue en viernes. Entonces, entrevisto a varios diseñadores, artistas, gente relacionada con el mundo textil o de los colores, para que nos cuenten sus caminos, sus inspiraciones y cómo llegaron a donde están ahora. Entonces, el día de hoy vamos a entrevistar a Karen Gutiérrez desde Tulum. Ella es la creadora de la marca Laguna Collective y también Tulum Art Studio, en donde ella da talleres, pues sí, sobre todo talleres textiles, y en su marca ella también crea prendas con fibras naturales y con moda ética. Entonces, ahora sí, Karen, vamos a empezar. Cuéntame un poco de ti, de tu caminar, qué te inspira, qué te apasiona. Pues yo estudié textil y diseño visual hace 12 años ya en la Universidad Veracruzana, donde originalmente soy, y después en la Iberoamericana, en la Ciudad de México. Y después de mis estudios hice varios viajes, todo en Estados Unidos, donde me di cuenta de la necesidad que hay en las grandes urbes por conectar con la naturaleza. Sentí la desconexión total de todo este tema natural, de vivir al día en el sentido de conectarse con los elementos, y el clima, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estuve de visita en California, hice algunos talleres de permacultura, viví en algunas granjas de producción orgánica comestible, y ahí fue donde realmente mi pasión y mi congruencia con la naturaleza empezó. Nunca había vivido en una granja comestible donde todo lo que producía se comía, y a partir de ese momento totalmente todo cambió, mi vida cambió en el sentido de cómo veía las cosas, cómo realmente hacía congruencia con mi vida, con mi pensamiento. Vi que sí es posible vivir en una manera eh, gentil con la naturaleza, vivir sincronizado con la naturaleza. Y desde ahí, cuando volví a México, fue cuando regresé y empecé a vivir en Tulum hace 8 años. Y pues empecé a conectar con las culturas indígenas de la zona, en especial pues los mayas, y me di cuenta de que ellos realmente están sincronizados en tiempo, espacio y todo lo demás con la naturaleza. Entonces ahí fue cuando realmente ya en México me sentí en el lugar correcto y pues me quedé a vivir en Tulum. Ya llevo 8 años Qué bien. y sí, soy muy feliz aquí en la naturaleza, en la selva. Oye, pero entonces, o sea, tú estudiaste arte, pero sí estaba relacionado con los textiles, o eso ya llegó como después a tu vida. Estudié diseño visual y después hice Ah, una actividad en textiles en la Ibero. ok, ok, ahora entiendo, ahora entiendo. Y, o sea, pero sí que, o sea, siempre pensaste como tal vez dedicarte a eso, o tu idea era otra cosa totalmente diferente. Pues cuando estaba estudiando diseño visual me sentí demasiado apegada a la cuestión digital, como los programas digitales, diseño de web, como toda esta cuestión moderna. Sí, Y claro. cuando empecé a estudiar textiles es cuando realmente entró la gana por lo artesanal y por entender un poquito más allá de, ok, si puedes fabricar a gran escala,
cómo fabricas en pequeña escala y me empecé a cuestionar como de varias cosas hasta que realmente di con la raíz del asunto, que en este caso son nuestras propias raíces como mexicanos. Claro. ¿Y qué, no sé, qué personas o lugares te llevaron a donde estás ahora? O sea, sé que nos contaste un poquito que estuviste en Estados Unidos, en California, pero no sé si haya habido alguna persona o alguien en específico que te haya como guiado en este camino. Pues alguien en específico, tuve maestros en el camino eh, que me mostraban alternativas de vida, de filosofía de vida, eh, metodologías de vida y, y, en específico una persona no tengo varias personas a las que estoy súper agradecida por compartir ese conocimiento de vida y sí, cada paso voy encontrando ángeles y voy encontrando personas maravillosas que me guían, incluyéndote a ti. Ah, gracias. Gracias, Karen. Y bueno, y supongo que nos cuentes un poquito más sobre las granjas en las que estuviste en California, me parece. Este, ¿Estuviste trabajando ahí o cómo fue tu experiencia ahí? Sí, pues en California estuve hospedándome en varias granjas, casi todo en diferentes partes de California, todo California, a través de un programa internacional de organic farming que se llama WOOF. Y cuando te inscribes en este programa, puedes elegir o aplicar, mandar tu aplicación para ser aceptado en estas granjas que hay a nivel mundial. Entonces, apliqué para algunas granjas y me recibieron como en 5. Aprendí, cada granja pues obviamente es un proyecto y cada proyecto tiene una especialidad. Algunos se dedicaban a la producción comestible, algunos otros se dedicaban a ser autosuficientes, no depender de ningún tipo de tienda o de escuela o de trabajo para vivir sus vidas, sino que ellos generaban todo lo que necesitaban para vivir. Y sí, como diferentes estilos en el sur de California, en el centro y en el norte también. Ok, ok. Qué interesante es eso. Sí. Y, y bueno, ya hablando más como del diseño, o sea, ¿por qué te apasionan los textiles y el diseño? Si nos puedes contar un poco de eso. Pues para mí el textil siempre ha sido demasiado importante. Para mí el textil es una manera de expresarme, expresar mis sentimientos eh, a través de la manera más simple que sabemos que es vestirnos diariamente. Pero ya después llevándolo a un plano artístico, que digo, la ropa también puede ser muy artística, pero ya como en un plano arte textil o galería de arte textil, etcétera, pues ya entran temas como de composición, de teoría del color, de concepto, todos esos temas son los que hacen que lo que estudié, que vendría siendo diseño y arte, junto con el textil, que es lo que me apasiona, se junten y pueda yo tener esta oportunidad de expresarme a través de todo lo que el camino me ha ofrecido. Sí, claro. Y bueno, para que entiendan un poquito más de a lo que te dedicas, cuéntanos un poco primero sobre Laguna Collective y después nos cuentas también sobre Tulum Art Studio para que entiendan bien todo lo que haces. Claro, pues actualmente tengo una marca en línea que se llama Laguna Collective y esta marca surgió justamente cuando llegué hace 8 años a Tulum con la necesidad de poder vivir de una manera fresca, porque hace tanto calor en esta zona que me sentía realmente, por ejemplo, traía como, no sé, ropa de piel o ropa de materiales sintéticos que realmente no se soportan en este clima. Entonces, Laguna Collective empezó con la necesidad de poder coexistir
con la naturaleza de la selva y sentirte bien. Entonces, todos los materiales son totalmente naturales, algunos orgánicos, dependiendo de su producción, algunos son simplemente naturales, todos los materiales se buscan de manera ética, se confeccionan de manera ética y también hago muchísimo trabajo social con comunidades de diferentes partes de México que tienen muchísimo talento, pero están de cierto modo marginadas o no tienen este acceso a la moda internacional para ser reconocidos, y a través de emplearlos de manera justa, pues se crea este modelo de sustentabilidad en la moda que está bastante anunciado estos días y funciona muy bien. Yo como diseñadora me siento bien, los artesanos se sienten bien, se sienten activos, se sienten productivos, se sienten que autosuficientes porque ganan su dinero de manera justa, etcétera. Y bueno, estos artesanos con los que colaboras son sobre todo lo que esté cerca, o sea, locales de Tulum, o sea, cerca de los alrededores, o también te vas más lejos, o cómo funciona eso. Pues actualmente estoy más apegada a la zona maya, definitivamente. Ujú. Estoy trabajando con bordadoras de la zona maya, que son como las que para mí se me facilita más visitar, pero también hace algunos años hice colaboraciones con personas de Oaxaca, de Hidalgo, de Veracruz, de diferentes partes de la República. Pues me encanta cada estado de México tiene una belleza absoluta y también talento indescriptible. Entonces, Sí, claro. Y entonces son sobre todo bordadoras, ¿verdad? O también hacen tejidos en telar de, no, de telar de cintura o algo así. exacto, trabajamos actualmente con diferentes técnicas de textil. Algunas cosas son en telar de cintura, algunas cosas son en bordado en una técnica que se llama chuicap, que es totalmente maya y es de hecho la única técnica ancestral que fue encontrada por primera vez en el cenote de Chichen Itza. Órale. Yo creo que es el vestigio textil más antiguo de la zona maya. Fue encontrado con esta técnica de bordado. Y las mujeres mayas lo practican, pero no es ya tan aclamado o tan practicado, porque obviamente se introducieron las máquinas de coser y con esto pues la facilidad de hacer las cosas más rápido y tener una producción más rápida. Sin embargo, el Chuicab es súper, súper lindo y obviamente va con toda esta filosofía del slow living, de hacer las cosas de manera armoniosa, lenta, disfrutable y sin estrés. Sí, claro. ¿Y tendrás por ahí algunas prendas que nos puedas enseñar? De De la, Chuicab, bueno, de cualquiera de los dos. Si tienes también de esa, también estaría bien. sí tengo algunas cosas, déjame las busco. A ver. Mientras ahí podemos ver su taller de fondo. A ver si ahorita nos enseña un poco más. Que está bien bonito. Subí un video donde se ve un poco las tomas de su nuevo taller donde da cursos y cosas así. A ver, vamos a ver. Ok, esperemos tantito a que regrese Karen. Mientras, no sé si quieren hacerle alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario para aprovechar el tiempo mientras nos trae sus creaciones. Tengo Ah, estas mira, ya llegó. a la mano. Ah, perfecto. Esta es una Ah, pieza qué lindo. Telar de cintura, ¿no? ¿O no es telar de cintura? estelar de mesa. Ah, ok, como tapiz. Así es. Y es una pieza decorativa. Trabajo mucho con tonos neutros. Esta es una pieza de telar de cintura. Qué linda Está está. por una amiga que da las clases de telar de cintura aquí en el estudio y es una super pro en todo el tema
de telar de cintura. Está hermoso ese. Es una técnica de Veracruz, ¿no? Me parece que tu amiga es de Veracruz también. Exacto, Mónica es de Veracruz, pero la técnica de telar de cintura pues es en todo Sí, Sudamérica. claro. Sí, claro, pero me imagino que se me olvidó ahorita, como la simbología de ese tejido ha de ser más de Veracruz. Este en específico es un diseño para Laguna Collective, Ah, ok, ok. realmente geometría. Pero sí, hay mucha simbología y hay mucha oportunidad de hacer dibujos increíbles con telar de cintura y es súper, súper increíble todo, todas las posibilidades de expresión que puedes tener con los telares y los hilos. Sí, claro. ¿Y tú tejes con telar de cintura? Sí, 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 no soy expertita, yo soy más como de tapices, de bordado, de composiciones geométricas, pero sí, sí tengo mi telar de cintura, voy, pero es súper disfrutable hacer telar de cintura. Sí, sí, yo sé. A ver, enseñan. ¿Tienes otras cosas por ahí que nos enseñes? A la mano no tengo A la casi, mano no. que me acabo de mudar de estudio y tengo muchas cosas guardadas. Sí, no te preocupes. Igual chequen su página. Bueno, ahorita estamos hablando de Laguna Collective, que es una de sus marcas de ropa. Chequen su página en Instagram. Tiene ropa como súper vaporosa, de playa, como tú dices, puras fibras naturales. Bien bonito. Y colores todos como pasteles. Y Sí, y bueno, como nos está contando ahorita, ella se acaba de cambiar, ¿verdad? Porque tenías tu estudio en otro lado y ahorita ya tienes un estudio más como en la selva, yo digo, yo así lo veo, en donde das tus talleres, ¿no? sí, así es. Estaba casi por 5 años en un estudio más como en el pueblo de Tulum, pero Tulum actualmente está creciendo mucho y se volvió demasiado ruidoso el área donde estaba mi estudio. Entonces no, ya no me concentraba igual, ya no me sentía tan conectada con el silencio porque yo soy muy una persona que le encanta el silencio y poder conectar con esa armonía del lugar. Entonces mudé mi estudio hace el mes pasado apenas a mi casa, que es una residencia artística aquí en Tulum, en donde doy mis clases. Es un estudio con estructura de palapa, que es como la técnica de arquitectura más tradicional de la zona. Néstor, un favor, ¿podrías abrir, por favor? Néstor, ¿podrías abrir, por favor? Listo. Entonces, ¿crees que nos puedas enseñar tantito tu estudio así con el celular o está muy complicado? Claro. Todo es como súper ligero de tonos. Sí, me encanta. Ahorita tengo como todo en la mesa para hacer mi producción de teñidos naturales. Súper. Y esta es como la parte de mi stock. Esta es la mesa donde trabajo. Sí, me encanta. Siempre que veo sus videos, me siento como transportada a la playa y a ese ambiente, como dices, tropical. Sí, tal cual. Mi perrito que siempre está de visita conmigo. Qué lindo. Mi producción de cerámica. Sí, esas cerámicas también me encantan. Y cuéntanos de qué das talleres ahí. Pues actualmente los talleres son de cerámica tradicional con barro mexicano y también doy talleres de tapiz, de telar y también mi amiga Mónica da talleres de telar, de cintura. Una vez al mes hago un grupo como de 5 a 10 personas que estén interesadas en aprender bordado maya con la técnica ancestral para poder Ah, organizar como un viaje de las familias con las que trabajo, de las mujeres con las que trabajo, que puedan venir a Tulum porque pues están un poco retiradas
Y de esa manera, pues obviamente ellos generan trabajo, les encanta venir a convivir con la gente que aprecia su trabajo, que los considera maestros. Entonces es una muy bonita práctica. Me encantaría tomar ese taller, a ver si un día. Sí, Así que los que vayan a Tulum y quieran aprender cualquiera de esas técnicas, cerámica, tapiz, telar de cintura, le pueden escribir a Karen, ¿no? Te pueden escribir en privado en tu Instagram. sí, así es. Tengo la cuenta de Laguna Creative, la cuenta del estudio de arte y la cuenta de artista, que próximamente también van a salir a la venta disponibilidad retiros de arte, donde voy a hacer como una serie de talleres para que pueda quedar de 5 a 8 días en la residencia artística y puedan tomar los talleres de tanto de arte textil como de un poco de sanación, meditación, ritual de cacao y cosas así. Ah, está súper padre. Ahí les escribí los nombres de las cuentas para que lo vean en el chat. Y si lo están viendo en repetición, chéquenlo en la descripción del video, ahí pueden ver las cuentas de Karen. Porque igual también, bueno, ahorita está ahí tu estudio, pero también tienes, bueno, cambiamos un poco el tema, pero también tienes tu casa que rentas que se llama Nahil Chak, ¿no? Me parece. Esa es la residencia artística que estaba Ah, ok. mencionando. Ah, ok, ok. Sí, es que como que me hago bolas. Así es. Esa casa, bueno, Karen, no, ahorita que nos cuente un poco más, pero esa casa está hermosísima. Yo estuve ahí el año pasado dando unos talleres que me invitó Karen y realmente estás ahí, te transportas como a otro lugar, en la selva, como que tuviste muchísimos cuidados también a la hora de la decoración y de cómo, me parece que usaste un material especial para las paredes, ¿no? Una tierra roja. Exacto, sí, todos los materiales de terminados de la casa son elementos de la zona, resinas de árboles, tierra local, que es una tierra roja, con esa se hicieron los acabados de la casa. Sí, está hermosa. También chequenla no me acuerdo ese Instagram cómo se llama, pero creo que es Nahil Chak, algo más, ¿no? Sí, Najil-Tulum. A ver, se los pongo aquí porque está bien bonita y pues si en el futuro se puede hacer alguna residencia o algo así, supongo que también te pueden escribir en tu Instagram, ¿no? En el Instagram bueno, en cualquiera, me imagino. Claro, sí, totalmente. Las reservaciones son a través de la página web. Todas las residencias artísticas disponibles van a estar en línea en la página web y también lo voy a estar publicando en las cuentas de Instagram y Facebook y todo. Sí, la verdad es que sí es un lugar que te desconecta y te relaja con la selva. Yo no sabía que en Tulum había tanta selva hasta que fui. Está muy, muy bonito. Sí, es maravilloso. Desafortunadamente hay demasiada construcción en la selva, lo cual pues es Mm. un poco triste para la gente que amamos la selva, pero al mismo tiempo nos hace sentir súper felices saber que podemos cuidar de un pedazo de selva y respetar eh, la naturaleza hasta cierto punto. Sí, claro. Esperemos que en el futuro no se llene de casas y ya no haya selva, pero Sí. esperemos a ver qué pasa. ¿Y cuáles son como tus inspiraciones? ¿Qué te inspira a la hora de crear? 100% la naturaleza, la armonía con la naturaleza, todos los mensajes que la naturaleza siempre está mandando. Eh, Esta cosmovisión de vivir alineado con los elementos de la naturaleza, el tiempo natural, ¿no? No el tiempo que el humano programa como necesario para vivir una vida productiva, etcétera. Y los colores de la naturaleza, las formas de la naturaleza, las texturas de la naturaleza. Básicamente, la naturaleza es como mi, mi gran inspiración. Sí, me imagino.
y sobre todo viviendo allá, ¿no? Yo creo que también vivir en Tulum te inspira bastante, o cómo es para ti vivir en Tulum. Sí, definitivamente para mí Tulum es un lugar muy importante porque vivir conectado 100% todavía al día. Antes, hace 10 años, 8 años, era todavía más evidente, pero ahora ha cambiado un poco, se ha modernizado un poco. Entonces, eh, puede ser que pase por desapercibido ese lado natural que hay, que mucha gente por años y años le ha llamado la atención Tulum, porque ya está muy modernizado, incluso la playa está demasiado urbanizada, demasiados beach clubs con música demasiado ruidosa, pero Mm. todavía hay esos lugares donde respetan mucho a la naturaleza a tal grado de no tener música literalmente en el beach club, respetar los espacios de la gente que va de visita, cosas así. Sí, claro. Sí, pero igual, bueno, sigue siendo un lugar hermoso, pero bueno, sí me imagino que con toda la modernización ha cambiado también. Sí, la verdad sí. Y bueno, ¿cómo ha sido también para ti dedicarte a los textiles y al trabajo artesanal en México? O sea, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia? Pues es hermoso lo quieres ver de cierto lado. También es un poco en el sentido de trabajar con comunidades o yo personalmente como artista. Pues los dos, primero si quieres cuéntanos de las comunidades y después si quieres tú como artista. Pues con las comunidades es muy bonito conectar, es una de mis pasiones más regocijadoras porque siento el amor, siento mucha armonía en las vidas de las personas. También tiene sus lados difíciles porque pues con toda esta modernización de repente las personas se sienten un poco en riesgo de que alguien llegue, quiere comprarles su terreno y sacarlos de ahí o se sienten en riesgo de no ser apreciados por lo que son, sino por lo que les gustaría a los visitantes adquirir de ellos. Entonces, muchas veces no es tan fácil volverte un miembro de su comunidad. Okay. Son receptivos y procuran como no ser demasiado abiertos a veces, sobre todo en la zona maya, pero una vez que se dan cuenta que quieren simplemente apreciar su trabajo, que estás ahí porque admiras lo que hacen y porque quieres apoyarlos, pues sí se vuelve una interacción súper linda de casi familia, te aprecian como si fueras un miembro de su familia y eso es único realmente de ganar en este tipo de comunidades donde realmente son muy auténticos y muy amorosos. Y por el lado artístico, pues solamente viviendo en un lugar como Tulum, creo que me pude haber dedicado al arte por el arte. Pues sí, no sé si en una ciudad o en un lugar donde tienes más necesidades de interacción social o tienes más necesidades como de un trabajo para poder eh, pues relacionarte y poder como generar ingresos, etcétera, hubiera podido tener este estilo de vida. Pero la verdad que Tulum como que me, me impulsó a seguir este camino del arte y de la creación, la creatividad y sobre todo de la sustentabilidad y de todo este respeto a la naturaleza. Sí, claro, porque también en Tulum hay como, bueno, todas las personas que viven ahí siento que son como muy, como que respetan la naturaleza, muy espirituales, como que hay mucho esta corriente, ¿no? Y creo que eso también te ayuda con los talleres y con todo lo que das. Sí, generalmente las personas que toman los talleres son visitantes, son turistas, pero ellos también están muy interesados en conocer esa parte de Tulum. Entonces, Mm.
este estudio de arte es una plataforma bastante eh, de ayuda para ellos, para poder conectar con esta esencia que sí es muy fuerte en Tulum, la espiritualidad, el amor por la naturaleza, el respeto a la naturaleza. Es algo que sí, definitivamente muchas personas practican o al menos saben que existe o no sé, apoyan algunas iniciativas. Sí, claro. Y en cuanto a los materiales que usas para tus prendas, nos dijiste que eran fibras naturales, pero ¿es lino, algodón o qué otras fibras usas? Pues para las prendas que son funcionales, como de ropa, uso generalmente algodón, lino, bambú y ya. Para las que son de diseño de interior, como los tapices, cojines o cosas que son más como de arte textil, utilizo realmente cualquier tipo de fibra, puede ser desde algodón hasta el algodón de la ceiba que se cae de los árboles aquí. Qué Bien, bien. es súper lindo trabajar para hacer arte textil. Eh, Materiales que de repente me encuentro o en las caminatas por la naturaleza o en, no sé, alguna tienda local que venden, no sé, en cuerda o no sé, cualquier otro tipo de fibra natural que ellos mismos producen. Eso es lo que más Sí, me claro. encanta. ¿Y cómo vas con los tintes naturales? ¿Has estado experimentando un poco o cómo ha sido tu camino en los tintes naturales? Tintes naturales para mí es algo súper, súper sagrado. Apenas ahorita que tomé el curso contigo el año pasado, pero no me sentía en condiciones de aplicarlo todavía. Fue hasta apenas hace un par de semanas que me llegó así como el llamado, literalmente, a cuadernos que estudié contigo y regresar a esa alquimia, a esa magia. Es como crear otra vez ese ambiente donde puedo realmente experimentar de manera alquímica con los tintes naturales. Pero yo soy una persona que sigue mucho los llamados o la intuición. Si un día despierto y me siento como hacer ejercicio, pues voy y hago ejercicio. Si otro día despierto y me siento como soñé con una pieza de textil que voy a poner específicamente en este lugar, voy y lo hago. Entonces, recientemente sentí realmente como me llamó demasiado conectar otra vez con la producción de tintes naturales y justo estoy en este. Súper. Pues es que sí, los tintes naturales es como todo un proceso también hasta como emocional, no sé, tienes que sentir como dices, como sentirte a gusto haciéndolo en el momento que lo sientes y no puedes como forzarlo. Creo que eso es lo que me gusta de los tintes también, como que tienes que seguir ¿cómo sería? Como el fluir de los tintes. Tal cual, tal cual. No lo había sentido antes realmente, pero me pasó y la verdad que fue súper especial. Estoy súper agradecida también de tener las herramientas y los materiales que me apoyaste en conseguir, las tinturas y todo. Realmente tengo todo lo que necesito para seguir mi camino de los tintes naturales. Entonces es muy, muy agradable estar preocupándome por conseguir cosas y así. Sí, eso está súper, que ya tienes todo ahí. Pues a ver si después vemos algunas de las creaciones que hagas con tintes. Seguro, eso seguro. Y bueno, como ves que estas entrevistas se llaman Caminos Alquímicos, entonces siempre pregunto, bueno, a todos los invitados, ¿qué significa alquimia para ustedes? Tal vez significa algo, tal vez no, pero no sé si significa algo alquimia para ti. Definitivamente alquimia es para mí esa energía que nace como del ser, que nace del espíritu de cada persona por transformar o por crear algo materializándolo. O sea, de la energía del ser se convierte en materia
Y ese proceso de ser energía y convertirse en energía material es para mí la magia, es donde se encuentra la magia de la alquimia. Y ese proceso puede ser de muchas maneras, puede ser algo totalmente sostenible o puede ser algo totalmente industrial, pero ya depende de cada persona cómo romantiza su vida, cómo percibe la vida, qué cree que es lo más importante en la vida y también de la sensibilidad de entender en cada proceso alquímico qué realmente estoy empleando o qué necesito para hacer esa alquimia. Si voy a utilizar petróleo, gasolina, si voy a utilizar máquinas, si voy a crear demasiada contaminación o si quiero hacer mi proceso químico, mi proceso mágico de manera un poco más sutil, que se sienta demasiado ligero, que no voy a tener después el pensamiento de decir, bueno, este es mi producto final, pero en el camino del proceso alquímico, pues me llevé 2 árboles y no sé, maté un río, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy lindo darse la oportunidad de tener un proceso alquímico en la vida, sobre todo crear ese espacio de creatividad donde te sientes un ser creativo y de crear realmente no solamente un objeto, sino tu vida entera Sí, claro. y de pensar en las consecuencias y de pensar en lo que conlleva tu proceso tanto de vida como de creación, si eres alguien creativo, si eres alguien, no sé, cualquier tipo de creación. Entonces sí, para mí la alquimia es esto, el proceso creativo y cómo llevas a cabo el proceso creativo. Qué lindo. ¿Y consideras, no sé, tu trabajo artístico como un caminar artístico? ¿Sientes que de alguna forma te ayuda a sanar o te transforma? Totalmente, para mí el arte es una manera de reconocer mis sentimientos, de, de poder entenderme mejor, de poder conectar con la armonía del tiempo, sobre todo en estos tiempos donde todo lo que tenemos es como automatizado casi o es de manera demasiado rápida, demasiado agilizada y cada vez queremos más y cada vez necesitamos más, pero todo este es un rollo realmente del consumismo. Para mí es algo mucho más lento, mucho más disfrutable, que realmente entender que en los tiempos antiguos la gente no dependía de Amazon, no dependía del supermercado, no dependía de todos estos lugares donde puedes adquirir absolutamente todo. Realmente la esencia del ser humano es nacer y coexistir en el hábitat donde estás creciendo y con ese crecimiento el aprendizaje viene de escuchar al viento, de saber, ok, si llega una tormenta, cómo voy a reaccionar con los elementos naturales que tengo, cómo voy a realmente coexistir de manera armoniosa con el lugar, en el lugar donde me tocó nacer. Entonces, para mí es una práctica definitivamente espiritual y demasiado importante recordarme cada día que somos seres humanos, pero que no dependemos de el consumismo. Entonces, sí, es un proceso diario, es un proceso espiritual y es un proceso de filosofía de vida que decidí realmente adaptar porque es como me siento bien, como me siento congruente con mi vida y como me siento en armonía realmente con, con el lugar donde vivo. Sí, claro. Y al final creo que tú lo has logrado bastante bien, creando un hermoso espacio donde pues puedes hacer todo lo que necesitas, ¿no? Y en medio de la naturaleza. Entonces, Gracias, sí. Estoy muy agradecida y muy feliz de haber tenido la oportunidad de conseguir pues sí, la oportunidad de hacer este sueño realidad. ¿y en qué proyectos estás trabajando ahora o qué planes tienes a futuro? Pues ahora estoy concentrada justamente en los procesos alquímicos de las nuevas colecciones que podría yo lanzar en un futuro para Laguna Collective. Estoy pensando en los nuevos talleres que
organizar en el estudio de arte. Estoy pensando en las estancias de residencia artística que también quiero lanzar en este verano para que la gente pueda empezar a aplicar y a partir del año que viene ya puedo recibir a los artistas literalmente de cualquier parte del mundo que les interesaría venir y hacer una pieza de arte en intercambio de estancia y de vivir realmente pues lo que para Tulum. Sí, claro. Sí, claro. Está, sí, suena bastante bien lo de los talleres de residencia de artistas, suena bastante bien. Sí, sí, estoy como enfocada en una serie de asuntos, todavía voy en el proceso, pero eventualmente este verano o finales de año ya voy a poder concretizar y lanzar al público todos los proyectos a futuro. Sí, claro. Y bueno, no sé si tengas algún mensaje para otros artistas, diseñadores, tintoreros que quieren seguir sus pasiones y sueños. Pues el mensaje es más que nada realmente conectar con tu intuición propia, sentirte auténtico, sentir la persona única que realmente eres. Y con esto realmente viene la valoración de tus sentimientos, la valoración de tu esencia, de los colores que emites cada vez que realmente eres tu propio ser pleno y a través de eso va a empezar a surgir como la necesidad de tener congruencia con tu mismo ser. Cada ser es único y es precioso, entonces con con esta necesidad de tener la congruencia y de respetar tu individuo, tu ser, tu proceso alquímico, es como yo creo que se van formando los caminos de cada individuo. No creo que un camino es perfecto. Yo creo que todas las decisiones, todos los caminos, siempre y cuando vienen como de esa parte amorosa de ser realmente quien tu instinto te dice que eres, creo que todos los caminos son respetados, son perfectos y son totalmente diferentes el uno al otro. Sí, muy cierto. Cada quien tiene que seguir sus propias como pasiones y sus propios llamados, ¿no? Así es. Y bueno, no sé si quieras como comentarnos algo más o concluir con algo más o si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Karen. Déjame ver que aquí hace ratito alguien nos dijo, déjame le bajo el chat. Sí, bueno, Beautiful Tuk Tuk Shop nos dice que ya está medio calor. Yo creo que de ver tu el ambiente en el que estás y que qué bonito. Mm, y por ahora esos son los comentarios que tenemos. O no sé si tú quieras decir algo más, Karen, o concluir con algo. Agradecida, Dachio, de realmente este espacio para poder expresarme, compartir mi proceso y súper feliz de inspirar a los demás y de ser parte de este bello proyecto que estás lanzando. Felicidades. No, gracias a ti, Karen, por contarnos tu historia. Y en serio, vayan a ver las páginas de Karen porque con tan solo ver sus videitos te inspiras. Te saca como del ajetreo de la ciudad y de, no sé, todo gris a veces. Se ve todo bonito, la selva, todas las construcciones, muy, muy bonito. Entonces, chéquenlo, les digo, está en Laguna Collective, es la ropa. Tulum Art Studio son los talleres y Nahil Chak-Tulum es pues la casa donde van a ser las residencias de artistas. Entonces, chéquenlo en la descripción del video. Ahí van a poder checar sus páginas y sus cuentas. Entonces, pues, si no hay otro comentario, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Karen, y muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Recuerden que estas entrevistas son cada jueves a las 11 de la mañana. Hoy solamente fue excepcional en viernes, pero siempre son los jueves a las 11, en donde entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, para que nos inspiren con sus historias. Entonces, muchas gracias, Karen, y nos estamos viendo pronto. Así es. Que tengan lindo día todos. Bye. Bye, Karen.